Bien, muchas gracias por tu presentación. Gracias también a la Fundación de Amigos por el continuo apoyo a las actividades del museo, no solo a las actividades docentes y didácticas, sino también al enriquecimiento de las propias colecciones, que es constante y ha sido mantenido durante estos 40 años, bueno, ahora ya alguno más, de amistad y de unión entre la Asociación Amigos del Museo del Prado y entre la Fundación Amigos del Museo del Prado y el propio Museo del Prado. Bien, el cometido de esta conferencia es, ante todo, rendir homenaje a una de las personas fundamentales en la historia del museo, de la que precisamente este año, el 10 de junio de este año se cumplían los 100 años de su fallecimiento. Aureliano de Beruete y Moret, hijo, ahora entenderemos por qué lo de la acotación de hijo, pues fallecía precisamente el 10 de junio de 1922. Por tanto, este es el principal homenaje que el museo va a hacer al que fue una de las figuras fundamentales de la historia de esta institución, renovador de la misma y personaje sin el cual difícilmente podríamos entender la historia del museo como finalmente sucedió. Bien, la obra, como ya han comentado en la presentación, fue adquirida en 1994 gracias al empeño de José Luis Díez García, entonces jefe de las colecciones de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, que vio cómo esta obra estaba a punto de ser exportada de manera definitiva al extranjero y solicitó la declaración de inexportabilidad para la obra, consiguiéndola y, bueno, gracias al empeño de la Fundación Amigos del Museo del Prado, consiguieron que fuera la Fundación la que adquirió la obra y ya posteriormente la donó al Museo del Prado. Esto sucedió en 1994. Dentro de las colecciones del 19, de todas las numerosas donaciones que la Fundación ha hecho en estos 40 años, esta es quizá una de las más relevantes y de las más significativas por la calidad del retrato y por la calidad también del retratado al que me voy a dedicar parte de la conferencia. La mitad de la conferencia aproximadamente estará dedicada, lógicamente, a glosar la figura de Aureliano de Beruete y Moret, como ya les digo, director del Museo del Prado entre 1918 y 1922, del que este año cumplimos el primer centenario de su muerte. Y la segunda mitad de la conferencia estará dedicada a estudiar de manera más directa el retrato que nos ha traído aquí, que es pintado por Joaquín Sorolla y firmado y fechado en 1902. Como ya saben, forma parte imprescindible del recorrido de las salas de pintura del 19, incluso durante la reducida selección que hubo que hacer con la exposición Reencuentro. Este era uno de los retratos que, lógicamente, tenía que estar expuesto. Y, por tanto, forma parte de las obras imprescindibles e ineludibles de nuestro discurso permanente, me refiero a la parte de pintura del siglo XIX. Bien, para entender de dónde procede Aureliano de Beruete, pues hay que echar la vista atrás a los años, a la década de 1850, donde se pintaron estos dos retratos, que son los retratos de sus abuelos. Aureliano Beruete Moret pertenecía a una ilustre familia radicada en Madrid, aunque de origen fundamentalmente catalán, y, bueno, pues Concepción Remisa, de hecho, era una de las dos hijas que tuvo el primer másquer de Remisa, Gaspar Remisa, un insigne coleccionista, del que les enseño aquí un retrato que está ahora mismo en el Museo Romántico. Los otros dos retratos ya saben que en muchas ocasiones los han podido ver expuestos en las salas. Por su lado, Segismundo Moret era un destacado político español, del que yo, pues si tengo que destacar ahora mismo alguno de sus hechos, sería la ley de vientres, que en realidad, con ese nombre tan extraño, pues era
primer gran paso que el Estado español daba para la abolición de la esclavitud, sobre todo de la esclavitud en los territorios de ultramar, no tanto en la península ibérica, sino en las posesiones que todavía España poseía, sobre todo en América. Él fue un personaje fundamental en la redacción y puesta en valor de esta, y puesta en funcionamiento de esta ley de vientres. Lógicamente fue un político, como ya les he señalado. Bien, pues ellos dos fueron los padres de María Teresa Moret, que casó con Aureliano de Beruete, padre de Aureliano de Beruete hijo. Como los dos, María Teresa Moret y Aureliano de Beruete, eran primos hermanos, lógicamente, pues el apellido que lleva el hijo los apellidos que lleva el hijo son los de los padres. Había ciertas relaciones de consanguinidad más en las que no me voy a detener, pero eso explicaría, junto con la decisión de ponerle Aureliano al hijo igual que al padre. En realidad eran los tres Aurelianos, era el padre de Aureliano de Beruete, el que ven ustedes aquí también se llamaba Aureliano, el propio pintor que ven ustedes aquí retratado se llama Aureliano, y el hijo, al casar los primos hermanos, pues llevó los apellidos de los mismos apellidos que el padre. Bien, aquí los ven ustedes a los tres. El matrimonio no tuvo más hijos, solo tuvo este hijo. Posteriormente, nuestro protagonista, el que está sentado en la parte izquierda, en la parte central, casó posteriormente con la hija de Regoyos. Y bueno, pues de esta manera se seguían uniendo familias o dinastías artísticas importantes, como era la de Darío de Regoyos y la de Aureliano de Beruete, dos paisajistas importantísimos en los finales del siglo XIX en España. Bien, en este clima familiar, en este ambiente familiar, se puede entender la calidad humana y también la calidad de formativa que recibió Aureliano de Beruete. Aquí ven ustedes dos imágenes donde pues creo que permite entender la formación no solo docente y formación reglada, sino también formación humana y formación familiar que recibió Aureliano de Beruete, a quien precisamente su padre está retratando en esta pequeña tablita que se conserva en una colección particular, y no es casual que lo retrate en el Pardo. El Pardo va a ser uno de los lugares fundamentales, sobre todo el Plantío de los Infantes, que era una finca familiar, uno de los lugares fundamentales donde va a pintar Aureliano de Beruete muchos de sus paisajes, algunos de los cuales están hoy aquí, y en uno de estos días de trabajo, pues decide retratar a su hijo. Bien, hay otro lugar fundamental menos conocido, porque tampoco las colecciones del Prado tienen nada vinculado a este otro lugar, que es el de la Abadía Jerónima, es un monasterio jerónimo de Santa María de Parraces en Segovia. Esto era un monasterio desamortizado, un antiguo monasterio jerónimo que fue desamortizado y que fue adquirido por Aureliano de Beruete. La familia, lógicamente, de Aureliano de Beruete era lo suficientemente pudiente para poseer numerosas propiedades. De hecho, el pintor, el padre, el paisajista, no tuvo necesidad nunca de vender su obra, porque en realidad tenía suficientes propiedades y suficientes bienes como para poder vivir de ellos de una manera holgada. Y también para comprar algunas propiedades como esta, o incluso parte del solar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, parte del solar donde hoy se asienta la casa Museo Sorolla, que era la casa de Sorolla, el retratista de nuestro protagonista, pues también se la vendió Beruete a Sorolla. Es decir, era un personaje lo suficientemente pudiente y tenía numerosas propiedades. Bien, más allá de eso, en esta finca pasaban, o en este monasterio que todavía se conserva hoy, pues para bien o para mal es un lugar de bodas. Ustedes pueden investigarlo y ver fotos en color, que yo he decidido, porque todas estaban con decoración floral asociada a las bodas. Entonces he decidido traerles una foto de época para que entiendan el espíritu, el contexto donde pasa parte de la infancia y de la primera adolescencia Aureliano de Beruete. Bien, hay otro contexto muy importante, que es el que les voy a enseñar ahora con este otro texto, que es la formación que recibe en la Institución Libre de Enseñanza. Manuel Cossío es un personaje que nos aparecerá posteriormente, ya saben que es uno de los nombres fundamentales de esta institución madrileña, y lógicamente
el padre, Aureliano de Beruete padre, estaba vinculado desde el principio, desde la fundación de la Institución Libre de Enseñanza a este sistema docente, y lógicamente su hijo cursó sus estudios en esta misma institución, estudios que luego pues, amplió estudiando Filosofía y Letras en la Universidad Central, aquí en Madrid. Bien, entonces, entre las numerosas actividades que la institución promovía entre sus alumnos estaba la visita 2 veces al año al Museo del Prado, una actividad que Manuel Cossío llevó a cabo durante casi 40 años. Entonces, lógicamente, Aureliano de Beruete hijo, como alumno de la Institución Libre de Enseñanza, tuvo un contacto directo a través de este sistema de formación con el propio museo, que luego dirigiría muchos años después, ¿no? Y la frase es bastante significativa porque nos permite también entender, sobre todo la segunda mitad, otro punto en el que voy a incidir ahora. ¿Cuántas veces, siendo el niño y muchacho, habremos recorrido juntos en grupo escolar el Museo del Prado? ¿Cuántas habremos andado en caravana por ciudades y pueblos castellanos? Esta es otra parte importante. Lógicamente, una de las actividades fundamentales de la institución era el excursionismo y la visita, sobre todo, a las viejas ciudades de Castilla, que es a las que está haciendo referencia. Aureliano de Beruete hijo, en un libro al que luego me referiré, llega a hablar de la polvorienta y arruinada Castilla, que era la que precisamente había representado su padre en muchos paisajes. Por tanto, la vinculación con Castilla le vino por el padre, es decir, por las excursiones que pudo hacer con el padre a Toledo, a Segovia, a Cuenca, y también por la actividad docente dentro de su propia formación, ¿no? Esto fue lo que formó en él, pues, quizá una imagen un poco despectiva de Castilla, tanto Castilla la Nueva como Castilla la Vieja, la que hace referencia a esta definición de polvorienta y arruinada, ¿no? Que traía otras connotaciones que, ya no puedo detenerme en ellas, pero que eran propias de la visión decadente que muchos de estos institucionistas tenían sobre la rica Castilla del siglo XVI y XVII y, pues la arruinada Castilla de finales del siglo XIX. Bien, Beruete va a ser un escritor fundamental, sobre todo como historiador del arte, pero sus primeros pasos en realidad tienen lugar en otro contexto diferente, pero que está vinculado a estas excursiones de las que les estoy hablando. Bien, el libro Entre Rocas en realidad no es un libro, es una obra de teatro que está protagonizada por diferentes canteros del Guadarrama. El Guadarrama era otro de los lugares fundamentales en las excursiones de los institucionistas. Beruete, su padre, había representado en numerosas ocasiones la Sierra del Guadarrama de diferentes formas, y en este contexto hay que entender que en 1900 Beruete había nacido en 1876, es decir, esto lo escribe con 24 años, es su primera obra escrita, y la única en realidad dedicada, o de carácter dramático. No volverá a hacer más obras de teatro, pero Entre Rocas se llegó a estrenar en el Teatro Español en 1900. Y ya digo, es una obra de escaso interés, más allá de la vinculación que tiene con la Sierra del Guadarrama por el propio argumento, ¿no? Bien, y hay otro punto muy importante que está vinculado ya a la formación, al ámbito más estrictamente familiar, que son los numerosos viajes que la familia Beruete, es decir, los padres y el hijo, Aureliano padre, Aureliano hijo y María Teresa, hacían todos los años, casi con una frecuencia casi anual, al extranjero. De esas excursiones, esos viajes, mejor dicho, al extranjero, el Prado no tiene casi testimonios gráficos, no tiene ningún testimonio gráfico. Quedan, lógicamente, algunas obras que han ingresado recientemente, como la de Grindelwald, y en el Museo Sorolla pues quedan algunas postales que Beruete, padre, enviaba a Sorolla desde distintos lugares, desde Burdeos o Dresde, como ven en este caso. Bien. Hay otro testimonio muy importante que está publicado en el epistolario que han comentado en la presentación, que nos indica cómo la manera de entender estos viajes al extranjero era muy diferente por parte de los Beruete y respecto a
a otros compatriotas madrileños, ¿no? En la carta que Ricardo dirige a su padre, a Federico de Madrazo, le dice: los Beruete estarán en París hasta el 6 u 8. Ahora van a Suiza y después a Bayreuth. Estos sí que son felices. Un hijo criado y casi con carrera ya y muy repletos los bolsillos. Lo entienden, pues les gusta mucho viajar. ¿Cuántos hay en estas condiciones? Es decir, que tienen dinero suficiente como para permitirse viajar todos los años y que solo les gusta dar vueltas en el retiro. Esta frase, que no deja de tener cierta, no deja de demostrar cierta envidia por parte de Ricardo de Madrazo hacia pues, el carácter, hacia la buena condición familiar de la familia Beruete, pero también descubre una cierta admiración hacia ellos y nos permite entender pues, el contexto familiar, insisto, donde se formó Beruete, que lógicamente dominaba numerosos idiomas, el inglés y el francés fundamentalmente, y esto va a ser también fundamental a la hora de entender su dirección o su labor, en la dirección del Museo del Prado. Bien. Y hay otro punto muy importante, que quizás ha sido el más conocido hasta ahora de la familia Beruete, más allá de los aspectos estrictamente artísticos, que es su selecta pero cuidada colección, selecta y reducida colección, de obras de arte. Esto es un punto todavía no aclarado suficientemente porque es complicado llegar a identificar qué obras eran del padre y qué obras eran del hijo. Y esto viene, la problemática respecto a la identificación de la colección del padre y de la colección del hijo viene dada sobre todo por la ausencia de inventarios que nos digan qué colección tenía Aureliano padre y qué colección tenía Aureliano hijo. Lógicamente, al fallecer Aureliano, como solo tenía un heredero, la testamentaría no describe ninguno de estos bienes porque no era necesario, ya que toda la colección y todos los bienes muebles e inmuebles pasaron a Aureliano hijo. Y de Aureliano hijo, aunque lo he intentado localizar en varias ocasiones y la última ha sido para esta conferencia, tampoco existe un inventario ni una testamentaría que nos pueda identificar los bienes que le pertenecieron. Pero bueno, en cualquier caso, parece claro que las tres obras de arriba pertenecieron al padre o fueron compradas por el padre, y el autorretrato, si no fue comprado por el hijo, fue el hijo el que más provecho supo sacarle por diferentes cuestiones. Bien, no debo dejar de reseñar un aspecto polémico que ya saben ustedes que ahora las polémicas venden mucho y que no quiero que haga ningún desdoro hacia la personalidad de Beruete padre ni del hijo. Fue la venta de este cuadro justo cuando, después de 1902, de la exposición del Greco de 1902, todos los americanos se lanzan a comprar los Grecos que quedaban aún en las colecciones españolas. Los compraban, lógicamente, a precios altísimos, y ni siquiera Aureliano de Beruete, que era una persona bastante íntegra, pues supo sustraerse a esa tentativa, a esa tentación, y terminó vendiendo esta obra a la Free Collection. Esto, he de decirlo para que nadie me pueda acusar de encubrir a nada, pero no quiero que cree una imagen de Aureliano Beruete que no es correcta, y ahora lo vamos a ver, porque fue una familia extremadamente generosa con las colecciones públicas, ¿no? Por numerosas donaciones y legados que hicieron. Bien, para entender al hijo, como ya les he ido diciendo, hay que entender también al padre o saber cuáles fueron sus ámbitos de actuación. Y uno de esos ámbitos fue el estudio de la obra de Velázquez. Aureliano de Beruete, padre, publicó en 1898 en París este libro que tienen ustedes arriba, un libro fundamental para el conocimiento de Velázquez, porque por primera vez se hacía un catálogo razonado, un intento de catálogo razonado, y depuraba toda aquella mitología y toda aquella parte de leyenda, parte de hipótesis que había y que todavía hay en parte en Velázquez, y fruto también de eso fue, un año después, 1899, la inauguración de la Sala de Velázquez, que es la Sala de las Meninas que ven ustedes ahora, que pueden ustedes ver ahora, está aquí, es la sala número 12. Por fin, era la primera sala monográfica que se dedicaba a un pintor en el Museo del Prado. Esto de las salas monográficas es importante tenerlo en cuenta porque lo va a replicar su hijo 2 décadas después,
Y bueno, pues era el primer paso para la nueva ordenación de las colecciones del Museo del Prado, con un sentido ya claramente histórico o artístico, no un sentido de acumulación que era el que venía trayendo desde casi su fundación en 1819. Bien, Beruete padre fallece en 1912 y ese mismo año el hijo, nuestro protagonista, Aureliano de Beruete hijo, la viuda María Teresa Moret y Sorolla, que posa aquí con sus hijas, deciden hacerle una exposición póstuma de todas sus obras, de las obras que había conseguido, bueno, que tenía en su taller el pintor, el paisajista, y la hacen precisamente en la casa de Sorolla, luego, posteriormente, Museo Sorolla. Aquí incorporan el retrato de Beruete, que ahora les mostraré, de Beruete padre, como homenaje, lógicamente, al autor de todos estos paisajes. Bien, lo importante de esto es no tanto el hecho en sí, que ya es conocido, y esta foto incluso ha estado expuesta en algunas ocasiones en las salas de 19, sino que el hijo, es decir, nuestro protagonista, decide ese mismo año hacer una donación de numerosos paisajes de su propiedad al Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno, como ya saben, había recibido en 1898 todos los fondos de pintura del 19 que poseía el Museo del Prado, es decir, era un museo independiente, cuya vida terminó en 1971, y ese año los fondos del Museo de Arte Moderno revertieron al Museo del Prado y, por tanto, hoy están en el Museo del Prado. Pero la donación se hizo al Museo de Arte Moderno. Incido en esto porque es un detalle bastante importante el hecho de que Beruete hijo, decidiera hacer esta donación al Museo de Arte Moderno y no al Museo del Prado. Había una especie de conflicto de intereses entre ambos museos. El Museo del Prado había recibido buenas donaciones de pintura del siglo XIX que no le correspondían, porque para eso estaba el Museo de Arte Moderno, que era el receptor natural de muchas de esas obras. El legado Razo, por ejemplo, en 1908 había pasado al Museo del Prado cuando existía ya el Museo de Arte Moderno y hubo un conflicto institucional bastante importante, pero en la clarividencia de Beruete y en la honradez que le distinguió durante toda su vida, lógicamente él decidió hacer la donación al museo que debía recibir esos fondos, que era el Museo de Arte Moderno. Aquí les enseño 4, pero en realidad la donación fue mucho más numerosa, fueron 14, que luego fue completada tras la muerte del propio Beruete hijo, es decir, en 1922 fue completada por su madre y la viuda del paisajista de Beruete. Bien, vamos ahora a detenernos brevemente en la obra literaria o la obra, los distintos escritos y libros que dejó Aureliano de Beruete, nuestro protagonista, a partir sobre todo de 1900. Aquí lo ven en una fotografía ya tardía, de hacia 1910, posterior al retrato que nos ha traído ya aquí, donde bueno, justamente pues, puede servir de presentación del autor de algunos de los títulos fundamentales de la historia de la pintura y de la historia del arte en España. Es decir, su papel en esta disciplina, que entonces estaba comenzando a andar, estaba comenzando su andadura, es fundamental. A través de numerosos libros e investigaciones en los que demuestra intereses muy diferentes. Bien, uno de sus primeros trabajos, lógicamente no les voy a hablar de todos, sino de los más significativos. Uno de los primeros es este de la Escuela de Madrid, en la que ofrece numerosas aportaciones en torno a la pintura española del siglo XVII. Esto, que hoy bueno, es más bien conocido, lógicamente, es una de las especialidades que más, valga la redundancia, que más especialistas ha dado a la historia del arte, pero entonces estaba en un punto pues, bastante inicial en cuanto a las investigaciones. Para que vean ustedes la modernidad o el carácter adelantado de las investigaciones de Beruete, les he traído un ejemplo abierto de otra investigación vinculada con esta, que son los dos retratos de Pulido pareja, que entonces se consideraban los dos de Velázquez. Esto es importante porque Beruete es el primero que consigue discernir la figura de Martínez del Mazo, de Juan Bautista Martínez del Mazo, y diferenciarla de la figura de Beruete. Esto en un momento muy inicial. Y para que vean ustedes, es decir, actualmente todavía no está, actualmente de hecho se está clarificando
el catálogo de Martínez del Mazo gracias a la desatribución o correcta atribución de algunas obras que hasta hoy, es decir, más de 100 años después, todavía estaban atribuidas a Velázquez. Es decir, Beruete hace más de 100 años ya había puesto el foco sobre la personalidad artística realmente importante y realmente interesante de Juan Bautista Martínez del Mazo, que era un artista de gran calidad cuyas obras, lógicamente, estaban por eso mismo atribuidas en muchas ocasiones a Velázquez. Es decir, en este sentido, les pongo este ejemplo para que vean ustedes hasta qué punto Beruete tiene un lugar fundacional en esta disciplina, en la disciplina de la historia del arte y en algunas de las especialidades de esta historia del arte, sobre todo de la pintura, que fue a lo que él se dedicó. Bien, otro punto importante fue la figura de Goya. Lógicamente, el carácter internacional y el hecho de que viajase a menudo al extranjero, pues le permitió conocer e identificar numerosos retratos de Goya que eran desconocidos para el público y para los especialistas españoles que no viajaban quizá con la frecuencia con la que él sí podía permitírselo, ¿no? Y José Francés, cuando fallece, cuando fallece Beruete en 1922, viene a decir: no podrá en lo sucesivo hablarse y escribirse de Goya sin acudir a estos 3 tomos. José Francés estaba haciendo referencia a los 3 tomos que escribe Beruete sobre Goya, lógicamente con algunas investigaciones que había llevado a cabo antes. Lo que ven ustedes aquí es pues, uno de sus descubrimientos que hace en el extranjero, que es un retrato de Goya. Descubre varios en el extranjero, no solo este. Y el hecho de que fuera noticia en la portada de uno de los periódicos de Madrid, pues nos da un poco a entender la relevancia de muchas de las investigaciones de Beruete. Bueno, pues esos 3 libros a los que se refiere José Francés son los que les enseño aquí, que son los 3 libros que escribió sobre Goya en años sucesivos, que eran Goya como pintor de retratos, que es este, Goya como pintor de composiciones y figuras, y lo que les enseño aquí, que es Goya grabador, que es la portada. Bien, lo que les enseño aquí es uno de los ejemplares que posee la Biblioteca del Museo del Prado y cuál fue mi sorpresa cuando fui a verlo. Estaba dedicado por Aureliano de Beruete, al que entonces era director del Museo del Prado, que era José Villegas, del que ahora hablaremos brevemente. Bien. Lógicamente son 3 libros fundacionales para el conocimiento de la obra de Goya. La historiografía posterior ha querido que muchos de los descubrimientos importantes de Goya hayan tenido lugar en el extranjero, pero no se nos puede olvidar la figura de Beruete, que todavía sigue siendo referencia más de 100 años después. ¿Por qué? Por la calidad de las investigaciones que lleva a cabo y porque él descubre también, además de Goyas en el extranjero, también descubre algunos Goyas en colecciones particulares españolas. Lógicamente, su posición social le permitía acceder a colecciones particulares de cierto nivel, como era la donde se encontraba entonces este retrato de la duquesa de Osuna, que ahora de la marquesa de Santa Cruz, que ahora, finalmente tenemos en las salas desde hace ya bastantes años. Bien. Entre las instituciones a las que estuvo vinculado, o las asociaciones a las que estuvo vinculado Beruete, está la de la Sociedad Española de Amigos del Arte. Esa sociedad, ya saben, que cubre gran parte del primer tercio del siglo XX con numerosas exposiciones de todo tipo y condición, y entre las que le tocó comisariar a Beruete está esta de la que les enseño aquí 2 fotografías, que es la titulada Exposición de retratos de mujeres españolas, que se hizo en 1918. Bien, es importante este año, 1918, porque es un año especialmente difícil en el ámbito internacional. Ya saben ustedes que estaba a punto de acabar la Primera Guerra Mundial y esto dificultó los préstamos de algunas obras que Beruete quería incluir, pero que al estar en el extranjero no pudo traer para la ocasión. Y esto precisamente fue uno de los hechos que más, es decir, la dificultad de armar una exposición y al final armarla bien, es decir, hacerla bien, fue uno de los méritos que muchos compañeros más señalaron respecto a esta exposición. Bien, era una exposición también novedosa por el propio contenido de la misma. Eran mujeres, no eran pintoras, es decir, eran mujeres retratadas
fundamentalmente por artistas masculinos, y entre algunas de ellas, pues entre algunas de las obras que se dispusieron en distintas salas de manera cronológica, es decir, cronológicamente en cuanto a estilo y autoría de las obras. Entre ellas distinguirán probablemente esta que les señalo aquí, que es una de las tablas que forma parte del retablo del Marqués de Santillana, que la colección Los Duques del Infantado tuvieron a bien depositar hace ya unos cuantos años en el Museo del Prado, y que tienen ustedes en las propias salas aquí en la planta de abajo. Si ustedes ven aquí, es precisamente la esposa del marqués la que está retratada, además con la mazonería original, que no es la misma que tiene ahora, que es una más moderna. Bien, entre otras obras, bueno, pues distinguirán también a la duquesa de Abrantes, que hoy ya saben que pertenece a nuestras colecciones. Esta exposición fue importante por el aspecto novedoso del propio concepto, es decir, dedicarse a las mujeres españolas, pero también lo fue por el carácter osado de Beruete de hacer una exposición con retratos en un momento muy difícil a nivel internacional para conseguir muchos de esos préstamos. Bien, pero no fue la única. En 1918, en este mismo año, consigue celebrar otra exposición también casi más complicada incluso. Se celebra en mayo de 1918 y Beruete consigue traer desde Francia numerosos cuadros de pintura francesa. Esta es una exposición importante porque en realidad era una de las primeras grandes exposiciones con las que el ámbito artístico madrileño, el ámbito cultural madrileño, intentaba abrirse al extranjero, es decir, ya no solo mostrar el arte español, sino mostrar pintura francesa, y en este caso además contemporánea, es decir, recientemente realizada, incluso el mismo año de la exposición. Bien, aquí ven ustedes en la inauguración a Alfonso XIII, saliendo de esta inauguración, que la exposición se celebró en uno de los palacios del Retiro, del Parque del Retiro, y aquí ven ustedes algunas de las obras. Esto es también muy importante porque permitió permitió incluir en las colecciones del Museo de Arte Moderno hasta 18 pinturas francesas de artistas contemporáneos. Esto es un mérito también bastante importante de esta exposición. Bien, como contrapartida, ya en la Francia fuera de una situación bélica, en 1919, en París, se decide hacer una exposición de pintura española, es decir, era, digamos, la contrapartida o la respuesta por parte de los españoles, una respuesta generosa hacia los franceses que habían prestado muchas de estas obras. Pero, por determinadas razones, Beruete decidió desmarcarse del comité organizador de esta exposición, y esto también es importante porque para él era una exposición muy conservadora, es decir, lo que España iba a llevar al extranjero en realidad eran pinturas ya de artistas más que consagrados como Pradilla o Gonzalo Bilbao, es decir, o Muñoz de Gren, que ven ustedes aquí. Él prefería llevar pintura mucho más moderna y pintura de vanguardia, pero pues la otra parte del comité, entre los que estaba precisamente Francisco Pradilla, decidió que esa no era la imagen que debían mostrar en el extranjero, y por tanto Beruete, en otra muestra de su integridad, decidió desmarcarse y salirse del comité organizador. Bien, Beruete fallece, como ya les he dicho, el 10 de junio de 1922, y el 16 de junio de ese año, es decir, 6 días más tarde, debía haber ingresado en la Academia de la Historia, es decir, fue una muerte fatídica la suya, no solo porque truncaba su vida con menos de 50 años, y también la propia vida del museo, como ahora veremos, sino que también acababa con una de las mentes más lúcidas de la historia del arte del primer tercio del siglo XX. Bien, pero el texto el discurso de recepción con el que se iba a presentar el 16 de junio en la Academia de la Historia se conservó, lógicamente ya estaba escrito, y sus herederos decidieron publicarlo. Bien, es una cosa importante, y la traigo aquí por muchas razones. Es un discurso en el que Beruete reflexiona sobre la utilidad de los cuadros de historia para el estudio de la propia historia. Y
esa comparación la hace con 3 cuadros que casualmente, desde hace varias semanas, están pues a unos pocos pasos los unos de los otros. Es decir, ya saben ustedes que desde hace 3 semanas, creo recordar, ahí me fallan un poco las fechas, Las Lanzas, la rendición de Breda, se ha bajado a la sala 75, donde desde hacía un poquito más, hacía ya unas cuantas más semanas, o meses incluso, estaba ya la lucha de los mamelucos, o la carga de los mamelucos, y bueno, pues justo en la sala de al lado está el testamento, el llamado Testamento de Isabel la Católica de Eduardo Rosales. Él articula su discurso precisamente en torno a estas 3 obras que para él demuestran 3 maneras de aproximarse a la historia muy diferentes. El pintor que ha vivido el momento histórico, es decir, que ha sido testigo de ese momento, que es Francisco de Goya, por tanto la fiabilidad de este cuadro como documento histórico es absoluta. El pintor que sin haber que sin haber estado presente en el momento histórico representado, sí lo ha visto cercanamente, ha tenido amigos y ha tenido testigos oculares que le pueden haber narrado de forma directa lo que ellos habían visto allí, en esa rendición de Breda, y en un escalón muy diferente estaría el cuadro de Eduardo Rosales, que lógicamente es una invención completa, es decir, Rosales trata de recrear un momento que lógicamente no ha vivido, porque hacía más de 400 años que había pasado, esto ocurre en 1504, y bueno, pues es otro punto de vista muy diferente al de Velázquez y al de Goya. Pero el simple hecho de que establezca esta línea sucesoria en la pintura de historia y ancle la pintura de historia del siglo XIX a los ejemplos de la colección del Museo del Prado, demuestra un punto de vista novedoso que ahora precisamente en estos meses y al menos hasta el mes de septiembre pues podrán ustedes disfrutar y podrán ustedes comprobar pues, in situ, porque ya les digo que están reunidos en un espacio muy cercano estos 3 cuadros. Bien, uno de los libros fundamentales que hace Beruete es Historia de la pintura española en el siglo XIX, elementos nacionales y extranjeros que han influido en ella. La acotación, es decir, el subtítulo, es tan importante como el título en este caso. El libro se escribe en 1903, gana un concurso del Ateneo de Madrid, porque bueno, era una especie de concurso para manuscritos inéditos, pero bueno, pues queda en la recámara y no se publica hasta 1926, es decir, de forma póstuma lo publica Julián Moret, que era un familiar de Aureliano de Beruete. Bien, digo que digo que la acotación es tan importante como el título porque lo que Beruete ofrece aquí es una visión completamente novedosa de la pintura española, en la que trata de contextualizar dentro de un contexto internacional a los pintores y a las principales obras del siglo XIX español. Y bueno, pues aparte de eso, lógicamente incluye algunas de las obras de su colección, de la propia colección suya y también de la colección de la familia. Esta que ven ustedes aquí ahora pertenece a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson y está todavía en colección particular. Esta es La Loca de Jiménez Aranda, que es un cuadro de pequeño tamaño, y este es un retrato de Vicente López. Bien. Es importante también este libro por otras razones, como la que ustedes ven aquí. Aureliano dedica toda una página entera a transcribir una carta de Federico de Madrazo que permite contextualizar el cuadro que ustedes ven aquí, que pertenece ahora a Patrimonio Nacional. Esto, que bueno, para nosotros hoy en día pues es una cosa bastante frecuente, en aquel momento era algo completamente inusual. Es decir, utilizar las cartas como documentos primarios que aportaban información de primera orden para contextualizar y para entender el carácter o la visión de la pintura que tenían los artistas. Insisto que esto de hecho es el primero que lo hace en cuanto al estudio de la pintura del siglo XIX, y la transcripción de cartas de esta forma pues pasarán bastantes décadas hasta que se considere pues, una forma de hacer historia del arte frecuente y común, ¿no? Bien, la carta, como ya les digo, está escrita en el 41, pertenecía al Archivo Madrazo, es decir, accedió al Archivo Madrazo en un momento muy temprano, mucho antes de los años 60 del siglo XX, que es cuando se empieza a dar a conocer el archivo de la familia Madrazo, que hoy tenemos aquí en el Museo del Prado, y esa carta permite explicar uno de los cuadros fundamentales de Federico de Madrazo.
Bien, entre las explicaciones de las obras de Sorolla, artista lógicamente al que estaba vinculado Beruete, pues están estas dos de las que ofrece puntos de vista muy diferentes. Uno muy positivo, que es este, y otro muy negativo, que es este. Positivo este porque considera Beruete que bueno, pues Sorolla ha echado el resto en este gran cuadro de pintura de historia porque ha pintado muchos de los modelos directamente del natural, de ahí la iluminación que tiene y de la entonación general del cuadro, y sin embargo esto considera que es una vía muerta y es una especie de error en la trayectoria de Joaquín Sorolla, que ni quería mirar a Francia ni a Roma, sino que estaba mirando, en este caso, a la pintura que se hace en Asís en este momento con la Santa Clotilde. Es decir, el punto de vista es muy diferente entre un cuadro y otro. Bien, entre las obras literarias o críticas que hace a la pintura del siglo XIX estarían también la monografía que escribe de Rogelio de Busquiza, que es la primera monografía y que ha sido fundamental hasta hace 2 décadas para el estudio de este gran pintor, y la crítica positiva que hace a un proyecto decorativo muy importante. Aquí solo les enseño un cuadro, que es el Decálogo de José Villegas, y al cuadro a una exposición que hace Anglada Camarasa en el Círculo de Bellas Artes, en 1916 también, que aquí les enseño simplemente un cuadro. Es decir, no solo se había quedado anclado en la pintura del siglo XIX, sino que, lógicamente, este mismo libro termina con los pintores que en 1903 pues, estaban demostrando el viraje de la pintura española hacia tendencias más modernas, que eran Zuloaga, Sorolla y Anglada Camarasa. Bien. Vinculado ya más propiamente a la vida del Museo del Prado estaría este álbum de... el título es engañoso porque en realidad es un comentario razonado de muchas de las obras principales de la colección de pintura del Prado, de todas las épocas, y este que es Velázquez en el Museo del Prado. Es decir, es una especie de guía dedicada al conocimiento de la obra del gran pintor barroco andaluz dentro del Museo del Prado. Bien, como ya les he dicho, Beruete es nombrado director en 1918, a finales de 1918, pero ya desde 1912 formaba parte del patronato, es decir, él es uno de los miembros fundacionales del patronato del Museo del Prado, que se crea en 1912. Lógicamente, las salas del Museo del Prado, que están en la parte inferior, donde antes estaba el Tesoro del Delfín, las salas 101 y siguientes, hay parte de estas vitrinas que permiten entender la labor de Beruete, ¿no? Bien, y esta labor quiero asociarla a otros grandes nombres de la historia de la pintura española y de la historia del Museo del Prado también, y de la historia de la cultura y de las instituciones dedicadas a la gestión de la cultura en España, que son los que ustedes ven aquí. Por un lado, Pablo Bosch, del que ahora hablaremos, Manuel Bartolomé Cosío, del que hemos hablado anteriormente y que pues es un personaje fundamental para el conocimiento de la obra del Greco. Jacinto Octavio Picón, que es quizá menos conocido, pero que fue uno de los críticos más solventes de todo el siglo XIX y de parte del XX. Pedro Verocchi, que es un personaje fundamental para el conocimiento para el funcionamiento de esta institución del Museo del Prado, retratado precisamente por el que era el director entonces, José Villegas, y el Marqués de la Vega-Inclán, que es otro personaje fundamental en el nacimiento del turismo en España y también en la consolidación de las instituciones propiamente culturales. Bien, entre las primeras labores que hace Beruete, siendo patrono del museo, está la instalación del legado de Pablo Bosch. El legado de Pablo Bosch se produce en 1915-16 y la colección se presenta en 2 salas. La ordenación de esta colección y la propia presentación, es decir, el comisario, ¿no?, que ese término todavía no existía entonces, pero el comisario fue precisamente Beruete. Bien. Villegas era director del Museo del Prado, pero en 1918 tiene lugar un hecho bastante luctuoso y bastante y poco aclarado todavía incluso, que es el del robo de algunas de las piezas del Tesoro del Delfín, que desaparecieron. Y lo que ven ustedes aquí es precisamente la investigación posterior, la investigación policial, pues aquí intentando estudiarlos, hacer la reconstrucción del robo, por dónde habían accedido los ladrones, y aquí pues directamente estudiando lo que se habían llevado, ¿no?, que había desaparecido. Bien, lógicamente este
Este momento, pues, o este hecho, acaba con la credibilidad de José Villegas como director del Museo del Prado. Es, bueno, pues, la sede queda vacante porque ya no se cuenta con su confianza y su sucesor, de manera unánime, será elegido como sucesor de manera unánime, insisto, Aureliano de Beruete. Esto ocurre en el patronato de principios de diciembre de 1918 y el Real Decreto, y estas fechas quiero dejarlas claras porque siempre bailan en las biografías que vean ustedes de Beruete, el Real Decreto de firma tiene lugar el 18 de diciembre de 1918, que es el que ven ustedes aquí. Bien, por desgracia, de la dirección de Beruete quedan muy pocas fotografías en el archivo del Museo del Prado donde se le vea dentro del museo como director, en su condición de director. De hecho, la única fotografía conservada en los fondos históricos del Museo del Prado es esta que ven ustedes aquí, donde, bueno, pues está visitando, junto con un connoisseur italiano muy conocido entonces, Buonaccorsi, y su mujer están visitando la sala de Velázquez que había instalado precisamente su padre, Aureliano de Beruete y Moret padre. Bien. Y ya les digo que hay muy pocas imágenes de estos 4 años de dirección. En esta dirección o en este nuevo puesto como director del Museo del Prado, Beruete no estuvo solo. Su dirección hay que entenderla al lado de otro gran director que fue su sucesor en el cargo, que fue Fernando Álvarez de Sotomayor. La dirección de Beruete del Prado también era importante en la historia de la institución porque era la primera vez que accedía al cargo una persona que no fuera artista. Es decir, todos los anteriores, desde José de Madrazo, Juan Antonio Rivera, Federico de Madrazo, etcétera, habían sido artistas. Pero Beruete era precisamente el primer historiador del arte que accedía a la dirección del Museo del Prado. Y como subdirector, pues tuvo el apoyo de un artista, de un pintor bastante conocido que es Sotomayor. Una de las reflexiones más, o de las loas más importantes que yo he encontrado a la hora de realizar esta conferencia sobre Beruete y sobre su vinculación a la dirección del Museo del Prado, la da precisamente Sotomayor en sus memorias que se publicaron hace unos años. En ellas dice: era un hombre encantador en su trato social, exquisitamente educado y de una bondad sin límites. Venía en el momento preciso para el desarrollo de la nueva organización que el museo estaba reclamando. Bien, esto es importante porque en poco menos de 4 años, en realidad 3 años, Beruete consigue dar un impulso, dar no solo un impulso, sino una renovación casi completa a la institución. Bajo él, el Museo del Prado recibe un nuevo reglamento de funcionamiento, que es este que ven ustedes aquí. Esta es una de las fotografías de la vitrina que está dedicada a Beruete. Aquí ven ustedes la foto que les he enseñado antes. Y en este reglamento de 1920 es donde se cambia el nombre del museo al nombre actual. Ya saben ustedes que hasta entonces el Museo del Prado no se llamaba Museo del Prado. Es a partir de 1920 cuando se le da de manera oficial, aunque ya extraoficialmente se le conocía como Museo del Prado, pero de manera oficial es en 1920 cuando recibe este nombramiento. Bien, hay un personaje que nunca se incluye en las biografías de Beruete como director del Museo del Prado, pero que es importante, en mi opinión, que es este arquitecto, un arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública, o de lo que hoy es el Ministerio de Cultura, que pues fue una de las figuras con las que Beruete estuvo más en contacto para conseguir las diferentes reformas arquitectónicas, sobre todo, que el Museo del Prado pues estaba llevando a cabo. Y no me refiero solo a las ampliaciones del espacio, que ahora veremos, sino también a la instalación de diferentes servicios que hoy consideramos fundamentales, como el ascensor, pero que entonces, lógicamente, pues eran absolutas novedades, ¿no? Pues en este impulso tuvo un papel muy importante este arquitecto, hijo del famoso Amos Salvador, que ustedes seguro que habrán oído hablar, que había sido ministro. Bien. Otro punto importante de la dirección de Beruete fue el ingreso de este cuadro, que fue la primera campaña entonces no se llamaba así, lógicamente, micromecenazgo que el museo lleva a cabo. Este cuadro, su propietario lo quería vender al Museo del Prado, pero a un precio bastante alto,
y que, bueno, pues, que impedía que el presupuesto del museo pudiera hacerse cargo de la adquisición. Por tanto, bajo la dirección de Villegas, pero finalmente de Beruete, se inicia una campaña de micromecenazgo en la que el propio Beruete colabora, cuando todavía no era director, y, bueno, pues como el dinero tardaba en llegar y las diferentes donaciones iban muy lentamente, el propio Beruete escribió numerosas cartas a diferentes instituciones oficiales y provinciales, también al Ayuntamiento de Montesa, Valencia, etcétera, para conseguir, pues, pequeñas donaciones que permitieran finalmente comprar el cuadro, como así lógicamente se hizo. Pues en esta compra, lógicamente, el papel de Beruete fue fundamental, fue el que permitió que el cuadro finalmente pudiera ser adquirido. Bien, si ya nos vamos a las reformas de las salas, una de las más importantes fue la sala de pintura francesa, que se abrió en 1920 y que ven ustedes aquí, justo en el momento de la inauguración. Y otro hecho, quizá menos importante en la historia de la institución, pero que no era conocido hasta entonces, o al menos yo no he encontrado bibliografía hasta que he hecho la conferencia, fue, pues, quizás un hecho secundario, pero bueno, que también nos da un poco a entender la diversidad de tareas o de frentes a las que tuvo que enfrentarse Beruete como director del Museo del Prado. Bien, por un contacto o por una conversación con Gómez de la Serna, le había sugerido que por qué no desnudaban el Carlos V y el Furor, que está en la Rotonda Alta de Goya, y que desde que había llegado al museo, pues nunca se había desarmado, es decir, nunca se le había quitado la armadura. Y para que vean que nunca se le había quitado la armadura, cuando a finales del siglo XIX la Fundición Barbedien, una de las fundiciones más importantes de Francia, decide hacer la réplica, la hace con la armadura puesta, es decir, es una réplica que no tiene en cuenta que la escultura podía desarmarse completamente, ¿no? Pues este hecho, que hasta ahora era prácticamente desconocido o totalmente desconocido, tuvo una enorme repercusión en la prensa, ¿no? Quizá, como pasa hoy en día, lo menos para muchos lo que es lo menos trascendente es lo que más llama la atención, y por eso de ahí la repercusión que tuvo en numerosos periódicos, como ven ustedes en esta noticia, donde se pone la foto del Carlos V desnudo o desnudado, y bueno, pues la loa que le hacen al director, ¿no? Lo cierto es que hasta el año 1920 no ha habido un director del Museo del Prado que se atreviese a desprenderle la armadura a Carlos V y exhibirlo desnudo. Bien, quizá la parte más importante del trabajo como director de Beruete sea la reforma del espacio y de las numerosas salas. Ya hemos visto la sala de pintura francesa, pero ahora les pongo esta imagen porque este era el estado en el que Beruete encontró, lógicamente, el museo, bueno, que ya conocía como patrono, es decir, las paredes completamente tapizadas de cuadros, muchas veces sin orden, es decir, aquí se junta pintura italiana, se junta el auto de fe de Francisco Ricci, aquí tenemos el Greco más o menos reunido, pero aquí tenemos a Zurbarán, etcétera. Es decir, sin verdadero orden y usando las paredes completamente como espacio expositivo. Y esto es lo que viene a cambiar la primera gran reforma que sufre el museo, que llega de la mano del arquitecto Fernando Arbós y que permitió sumar en esta panda, todas estas salas, permitió sumar un 40% más de espacio expositivo. Es decir, del espacio original que el museo tenía, Arbós consiguió sumar la sala 12, no cuenta, aunque esté aquí sombreada, es decir, contarían estas dos pandas, que fue lo que hizo Arbós, permitió sumar un 40% más de superficie expositiva, con lo que eso suponía. En ese nuevo espacio expositivo, Beruete lleva a cabo, pues, lo que ya había venido anunciando su padre, es decir, la creación de salas monográficas, es decir, salas como las que hoy todavía conocemos en el museo, donde el visitante y el estudioso pueda entender la evolución de un determinado pintor, lógicamente de los grandes pintores que forman el núcleo de las colecciones del Museo del Prado, ¿no? Y entre ellas está precisamente la figura del Greco, figura que ya había interesado al padre y que también interesó a Beruete. Aquí ven ustedes el momento de la inauguración y aquí lo que ven son los croquis que posiblemente hizo Fernando Álvarez de Sotomayor. La autoría siempre ha estado discutida, pero parece ser que los debió hacer Sotomayor, donde, bueno, pues donde va colocando los cuadros tal y como van a ir luego directamente
en las salas como al final se colocaron. Bien, Francisco Alcántara, que era un personaje bastante crítico con Beruete, lo fue incluso en el momento de su muerte, cuando tiene que escribir la necrológica, bueno, pues aquí en realidad reconoce la enorme labor que ha tenido Beruete y cómo, pues lo que les decía antes, es decir, ya ha dejado de ser un almacén con las paredes cubiertas desde abajo hasta arriba y las pinturas se ordenan con un sentido verdaderamente histórico, ¿no? Bien, aquí les enseño solo dos fotos, una foto de la sala Velázquez, que está al lado de la del Greco, que ven ustedes aquí, es esto mismo para que vean, y esta que es la otra sala que se crea, bueno, digamos que la diseña Beruete, pero se tiene que montar cuando ya Beruete había fallecido, se monta un año después. Bien, bueno, aquí ven ustedes otro lado de la vitrina, donde se incluyen algunas de las fotos de la sala del Greco que diseñó Beruete. Esto es la sala 101. Y, bueno, pues para que vean ustedes que no todo fue positivo en la dirección del Museo del Prado. Bueno, esto en realidad al final no llegó a mayores, pero bueno, Beruete tuvo que hacer frente a un intento de robo de un cuadro, que es este de aquí, en el Museo del Prado, en las salas del Museo del Prado. Bueno, un ladrón había conseguido romper con un cuchillo los tres lados, es decir, los dos laterales y la parte inferior de este cuadro, con la intención de, al día siguiente, terminar el robo, es decir, cortar con el mismo cuchillo la parte de arriba y llevarse la tela. Un conserje descubrió, lógicamente, esa es una de las partes fundamentales del trabajo de los vigilantes de sala, descubrir, intentar dar la voz de alarma cuando estas cosas han sucedido y, bueno, descubrió, lógicamente, la rotura y pues el robo se terminó abortando, pero, bueno, lógicamente la prensa hizo campaña de ello. Bien, cuando Aureliano de Beruete fallece, la prensa no ahorró en elogios hacia él. Y vuelvo con José Francés, que fue uno de los que, de una manera más certera, identificó muchos de los logros de Beruete como historiador y como director del Museo del Prado, ¿no? Pero como historiador y como director también, les he resumido aquí una frase que está incluida en esta necrológica. La figura de Beruete era de un relieve tan neto, de una eficacia tan positiva en las bellas artes de España, que su desaparición prematura y dolorosa tardará en ser sustituida plenamente. Tenía la preparación clásica y la sensibilidad moderna. Su labor en la dirección del Museo del Prado ha sido la mejor de sus obras, de una fecunda actividad, de un esmero competente y de una firmeza revisionista que no será fácil ya superar, sino igualar al menos. Bien, bueno, lógicamente como director del Museo del Prado le correspondió el hecho o el mérito de poder ser velado en la Rotonda Alta de Goya, acompañado del Cristo de Velázquez, como ya lo habían sido otros directores anteriormente, el caso de Federico, por ejemplo. Y ahora vamos a detenernos brevemente en el estudio de este retrato, que, como ya digo, está realizado en 1902, firmado y fechado, y que, a diferencia de los de sus padres, Sorolla sí cobró. Los otros dos los regaló, pero este lo cobró 2.000 pesetas. Bien. Bueno, el retrato venía a completar la imagen familiar. Primeramente había hecho el de María Teresa Moret, en 1902 había hecho el de Beruete y pocos meses después hizo el de su hijo, el de Beruete, que hemos visto anteriormente, ¿no? Bien, en los tres, digamos que Sorolla pues, usa un mismo lenguaje en el que intenta mostrar el carácter cotidiano del propio retrato. Es decir, los tres, sobre todo estos dos, aunque el tercero, el otro tiene otro sentido, pero los tres, digamos que están en un momento pues, pillados casi de manera casual, ¿no? Es decir, acaban de llegar a su casa, se acaban de quitar el gabán o el abrigo y bueno, Sorolla les ha dicho, sentaros aquí que os voy a retratar. Es decir, tienen ese carácter de inmediatez, de cotidianidad, ¿no? Que también tiene el de su hijo, aunque el de su hijo parece que no llega a casa, sino que va a salir. Es decir, acaba de coger el paraguas y el sombrero y los guantes y va a salir de la estancia, ¿no? Pero
los tres de alguna manera se complementan mediante esta inmediatez, mediante esta sensación de cotidianeidad que tienen los tres retratos. Hay otra cosa importante a la que quizá no se ha dado demasiada atención, que en realidad bueno, pues lo que la Fundación consiguió cuando donó el retrato en realidad fue cumplir el propio deseo de la familia Beruete, ¿no? Y ese propio deseo era que este retrato, junto con los otros dos, hubiera sido donado al Museo del Prado. Esto al final no fue así, y María Teresa Moret en 1922 lo que hizo fue donar estos dos retratos, mientras que el de Beruete quedó en la familia y ya no fue hasta 1994, como he dicho, cuando la Fundación lo donó al Museo del Prado. Bien, pero hay un texto muy evidente y muy elocuente del acta del patronato donde se dona donde se intenta donar este cuadro, que dice: cumpliendo el deseo repetidamente expresado en vida por mi esposo, el paisajista Beruete, de que a la muerte de nuestro hijo pasasen al Museo Nacional de Arte Moderno los retratos de mi dicho marido e hijo, es decir, su primera intención era donar los retratos de los dos Beruetes, pero finalmente el patronato decide cambiarlo y la donación se efectúa. Lo que dona al final María Teresa Moret son los retratos suyo y el de su marido y diferentes paisajes, de manera que no cumple finalmente la primera voluntad, que era donar los retratos de su marido y de su hijo, ¿no? Como finalmente, bueno, pues la propia donación de la Fundación, digamos, que hizo que en 1994 se cumpliera este primer deseo, ¿no? Bien, ya saben que, lógicamente, los tres retratos muchas veces han estado expuestos en conjunto, porque el propio pintor los concibió así, y lo que nos dice también el retrato de Beruete es la influencia de Velázquez. Juan Ramón Jiménez había dicho justo en 1902 que la sombra de los viejos maestros no abandona Sorolla. Es decir, el sentido de la influencia de Velázquez está de alguna manera presente a partir de 1900, es decir, a partir de la verdadera madurez de Sorolla como retratista y como pintor, va a estar presente hasta 1923, hasta su muerte. Bien, ese guiño a Velázquez, lógicamente, muchas veces es muy evidente, como en estos dos casos, que ustedes seguramente conocen, pero bueno, pues en otros retratos quizá es menos evidente o es más sofisticado, como en el caso del propio retrato de Beruete. Bien, aquí les enseño otros retratos de la producción de Sorolla que están en las colecciones del Prado, para que permitan entender para que puedan entender esa evolución, es decir, desde un retrato mucho más intenso, mucho más empastado, mucho más armado, mucho más trabajado, como son estos muy tempranos, o como es este otro, que también es del 92, hasta retratos mucho más modernos, con una pincelada mucho más suelta. Lo será todavía más suelta en el caso del retrato de Beruete, donde, bueno, además Sorolla ensaya con nuevos formatos. Quizá el formato más conocido de Sorolla es un formato apaisado, que tradicionalmente se ha vinculado al estudio de la fotografía, es decir, a su vinculación con la fotografía. Es cierto que el propio formato pues, se vincula directamente con el enfoque fotográfico, y quizá el retrato de Beruete hijo cabe más vincularlo con otros retratos de la colección, como estos otros dos, en el sentido vertical, en la propia posición de la figura, es decir, no es una figura que esté rectilínea, sino que está ligeramente inclinada, y en ese carácter de figura viva, es decir, de movimiento a la figura, Sorolla consigue imprimir un movimiento a la figura a través de su postura en cualquiera de los dos, o a través de la postura del propio Beruete, ¿no? Y para que vean qué diferente puede ser Sorolla como retratista en un intervalo de 3 años o 4, este es el retrato de la hermana de Beruete, el pintor, es decir, es la tía de Beruete hijo, ¿no? Del director del Museo del Prado y del que hoy nos ha traído aquí, para que vean ustedes qué diferente puede ser un retrato de otro. Este es un retrato de aparato, es un retrato póstumo, es decir, Sorolla lo tiene que hacer a través de una fotografía, y Sorolla no debe sentirse muy cómodo. Aún así, a pesar de la vinculación que tenía con su hermano, con Beruete, que había sido uno de sus principales amigos. Pero bueno, aquí tiene que verse forzado por el carácter de aparato del retrato, por el carácter cargante, y bueno, quizá hace el retrato de menos interés de las colecciones del Prado dentro de
los retratos de Sorolla, ¿no? Por contra, cuando tiene que pintar años después a algunos amigos, como este del doctor Sandoval, pues la propia intensidad de la mirada es una intensidad lógicamente velazqueña. Aquí está Velázquez en la intensidad de la mirada y también en el propio fondo, en la propia manera de trabajar el fondo, casi aguado, casi como si fuera una acuarela, es óleo sobre lienzo, lógicamente, pero ese carácter acuarelado que está mirando, que está estudiando en Velázquez o que ha estudiado en Velázquez. Una de las últimas incorporaciones, bueno, la última incorporación en cuanto a los retratos de Sorolla a la colección es este, que ustedes habrán visto en sala si han venido al museo desde el lunes, es decir, se colgó este lunes pasado, que es una adquisición reciente del propio museo, que es el retrato de Martín Rico, del paisajista, del que había sido maestro de Beruete padre, por el propio Sorolla. Bien, el retrato de Beruete cabe vincularlo también a estos otros 3 retratos, algunos de ellos, dos de los cuales son mucho más tardíos. Pero el carácter del fondo, es decir, la manera de pincelar tan sutil, con tan poca carga pictórica, que está aquí presente, la anulación del espacio en estos 2 casos, el retrato de 3/4, el sentido, el propio tipo de composición está vinculado a estos 2. Y de una manera muy distinta está vinculado también al de Clotilde de Negro, sobre todo en el estudio del negro, el negro que lógicamente se vincula también a la pintura española y sobre todo a Velázquez, y en el carácter de inmediatez, ¿no? La figura parece haberse comenzado a erguir o va a ponerse de pie inmediatamente, ¿no? Ese carácter de viveza que imprime Sorolla a los retratos, sobre todo cuando se siente a gusto con ellos, como son este caso o estos otros 2. Guarden ustedes en la memoria, por favor, este retrato de Manuel Bartolomé Cosío, porque bueno, posiblemente en un futuro no muy lejano se pueda volver a hablar de él en este mismo auditorio o al menos en el museo, ¿no? Bien, y el retrato de Beruete también está vinculado o puede relacionarse con otro pintor, con las obras de otro pintor que siempre ha estado muy relacionado y muy vinculado con Sorolla y también con Velázquez, lógicamente, como es Sardin. Ya saben ustedes que esta comparativa ha dado mucho de sí y ha dado lugar a diferentes exposiciones. Lo cierto es que, mirando la obra del propio Sardin, en ese mismo año elige para representar a este personaje inglés un formato muy parecido, es decir, una iconografía muy parecida. La mano en el bolsillo, en este caso no es el bastón y el sombrero, el carácter de cotidianidad y de inmediatez, pero también con enormes diferencias, es decir, el formato de 3/4, no de cuerpo entero, el fondo completamente casi sin marcar, es decir, es un fondo velazqueño completamente, el espacio lo genera la figura, no lo genera el marco arquitectónico y, bueno, frente a la rectitud y el carácter rectilíneo del personaje de Sardin, cuya rectitud o cuya rigidez remarca todavía más la pilastra, Sorolla decide, sin embargo, pues, evitar ese carácter rectilíneo, poniendo el brazo en paralelo al paraguas e incluso inclinando la propia figura que parece venir hacia nosotros, es decir, parece comenzar a andar, ¿no? Con ese carácter inmediato y vivo que tienen algunos de los mejores retratos de Sorolla, entre los, lógicamente, se encuentra este de Beruete. Bien, bueno, fíjense ustedes en detalles como la mano, es decir, con una sola pincelada consigue reflejar la luz, porque otra de las características que tiene este cuadro es cómo el personaje en un fondo oscuro consigue captar tanta luz, ¿no? Sobre todo las manos y en el rostro. Fíjense cuando lo vean ustedes al natural, cómo las puntas del bigote la sombra está proyectándose directamente sobre el rostro, es decir, es un verdadero estudio también de luz el retrato de Beruete. Bien, en 1920 sabemos que Sorolla hizo otro segundo retrato que no llegó a terminar y del que no sabemos el paradero. Sabemos que pertenecía a su viuda, a Isabel Regoyos, pero solo lo conocemos por foto en blanco y negro, que es este de aquí. Bien, y bueno, ya para terminar quería, ya saben ustedes que el libro de la historia de la pintura española en el siglo XIX se escribe un año después de que Sorolla retrata a Beruete, y lógicamente debe tener muy en la mente
el retrato que le había hecho Sorolla, ¿no? Pues les voy a leer un breve fragmento del libro en el que Beruete hace referencia a Sorolla, ¿no? Y parece ser premonitorio de lo que finalmente fue, es decir, de lo que finalmente llegó a ser este gran retratista que es Sorolla. Y en él dice así: es un poco pronto para hacer una crítica comparativa de Sorolla. Quede solo afirmado que al cerrar el siglo XIX sostiene el pabellón del arte español tan brillantemente como en otros años, y el mismo siglo lo mantuvieron Goya, Rosales y Fortuny. Tiene las cualidades de los grandes pintores españoles. Un crítico experto comprendería que es de la raza de Velázquez y Rivera, pero ha sabido inspirarse del ambiente de su época. Es joven, no está envanecido ni de su talento ni de sus triunfos. Quiere aprender y con su empeño en progresar siempre debe esperarse que todavía llegue a ser más de lo muchísimo que es. El sino del siglo XIX español, que había continuado hasta el primer tercio del siglo XX, quiso que Sorolla pues, falleciese también joven, es decir, falleció de hecho 14 meses después, justamente 14 meses después que Beruete, que el retratado. De nuevo parecía bueno, pues, cumplirse una especie de maldición hacia la pintura española del siglo XIX, con la muerte prematura de Sorolla, pero de alguna manera los dos, retratado y retratista, están unidos bueno, pues, por un mismo sentido de la pintura española y están unidos precisamente en la frase que les he leído aquí, que pertenece al libro, a uno de los libros fundamentales de Beruete. Muchísimas gracias por su asistencia.